capítulos 7 al 9, hay algo que hace San Pablo que deberíamos aprender todos de él, y es que aparte de su gran sinceridad, y gracias a esta, él expresa cómo se siente, y además de expresar cómo se siente, él también da esas palabras de aliento hacia los demás y remarca la importancia que tiene, porque a pesar de todo lo que estaba pasando San Pablo, esas palabras de aliento que le llegaron de los corintios, él dice y expresa que le llenaron de alegría. Y además también él expresa cómo él se siente, además de que, aparte de expresar, él también muestra su afecto por ellos. Él dice, pues aquello que no están haciendo bien, pero también todo aquello que hacen bien. Y esto es muy importante, el saber expresar hacia los demás, pues cómo nos sentimos, cómo vemos cada cosa, con total sinceridad. Porque, pues tal vez alguien lo esté dando todo por ti y no se da cuenta de si está haciendo bien o no lo está dando todo, y esa persona pues empiece a montarse sus rayadas mentales. Sin embargo, si tú le comunicas, no hace falta ser extenso, simplemente imagínate, gracias por ayudarme en esta tarea, o gracias por venir en este momento. Simplemente eso, a esa persona ya le puede dar un ánimo tremendo el saber expresar cómo nos sentimos o qué nos ha parecido algo que alguien ha hecho por nosotros. El ser agradecidos es algo que también San Pablo remarca mucho, el que seamos agradecidos, porque si en esa época ya se necesitaban esas palabras de aliento, ¿cuánto más ahora? O sea, siempre es algo que se ha necesitado, porque las palabras tienen el poder o para dar muerte o para dar vida, porque también con las palabras se mata. Sin embargo, si las utilizamos bien, si sabemos hacer buen uso de las palabras, podemos alegrar a muchísimas personas. Entonces, estos capítulos empieza pues hablando de que ellos, como los corintios, tenían el corazón cerrado hacia Pablo y los demás discípulos, pero, sin embargo, lo que Pablo les hace es invitarlos a abrir su corazón, hacednos sitio en vuestro corazón. Y él les dice, él muestra ese afecto, diciendo, estáis unidos en mi corazón, me siento muy animado y rebosante de alegría, a pesar de todas nuestras tribulaciones. Que esto es muy bonito, porque Pablo, él ve las tribulaciones como una oportunidad. Fijaos lo que dice después, tuvimos toda suerte de tribulaciones. Por fuera luchas, por dentro temores. Esto alguien en su sano juicio pues dice, pero ¿cómo me voy a sentir orgulloso de sentir tribulaciones? Pues Pablo lo veía una oportunidad. O sea, le cambiaba la forma de verlo. Dice, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló cuando llegó Tito. O sea, Dios siempre nos sabe consolar en el momento que más lo necesitamos y cuando no también. Pero Él sabe en qué momento debe consolarnos. Por eso dice que es el Dios de la consolación. Empezaba esta segunda epístola a los Corintios. Entonces dice que esa llegada de Tito fue como un puente de reconciliación, porque también esta carta fue escrita para restaurar el compañerismo de San Pablo y los corintios. Así que, pues dice, me alegro, no por haberos entristecido, sino porque aquella tristeza desembocó en arrepentimiento. O sea, hay dos tipos de tristeza. Está la tristeza de cara a Dios, que lleva, pues esto, ¿no? De esa tristeza desemboca el arrepentimiento para la salvación, es decir, que es una tristeza buena, no es una tristeza como la vemos nosotros en el mundo. Sin embargo, la tristeza humana desemboca en la muerte, porque no es lo mismo. O sea, gracias a esa tristeza, al arrepentirnos de aquello que no hemos hecho bien, pues podemos rectificar. Eso nos transforma, el arrepentimiento nos transforma y nos ayuda a ser mejor. Y luego dice que estaba orgulloso de ellos, se lo dice en constantes ocasiones. Luego vuelve a remarcar que él va con la verdad por delante, porque había muchos falsos profetas y él reconocía y demostraba que iba con la verdad por delante, porque a él no le interesaba agradar al hombre ni a los corintios, sino que a él lo que le interesaba era agradar a Dios. Me alegro de poder confiar totalmente en vosotros. Esto es precioso. Entonces, hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que, primero, antes de querer limpiar a otros, debemos de saber limpiarnos a nosotros mismos. O sea, que esto es lo que hacía referencia al empezar este capítulo 7. No podemos estar
pendientes de que si uno tiene que arreglar esto de él o otra cosa de él y nosotros estar podridos por dentro, ¿no? O sea, primero tenemos que mirarnos a nosotros y gracias a ese ejemplo que nosotros damos, los demás seguramente cambien. Pero tú no vas a poder cambiar algo de otro simplemente diciéndole, no, eso no lo hagas, no sé qué, no sé cuánto, y luego tú eres el primero que no lo hace. Así que otra de las cosas muy importantes que se ven es la preocupación de Pablo por las personas. Y se ve lo importante que son para Pablo las personas. El capítulo 8 habla sobre la organización de la colecta, porque en Jerusalén estaban pasando una hambruna y estaban muy pobres. Entonces Pablo a lo que se encargaba también era de ir recogiendo la colecta, de recoger ofrendas para llevar a Jerusalén y que pudiesen recibir ese alimento, para que hubiese igualdad. Entonces aquí habla de que, de nuevo, aunque probados por numerosas tribulaciones, han rebosado de alegría y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad. Aquí hablaba de los macedonios. Entonces les estaba poniendo el ejemplo de los macedonios, que a pesar de todo lo que estaban pasando, ellos dieron con generosidad. De hecho, se acercaban a dar por generosidad. Entonces les dice, sé que sobresalís en todo a los corintios, entonces les dice, sobresalid también en esta generosa iniciativa, en la iniciativa del dar con sinceridad, del dar con libertad, con gozo. Y algo que remarca es que no es una obligación, dice, no es una orden, solo quiero comprobar la sinceridad de vuestra caridad, comparándola con la diligencia demostrada por otros. Entonces, lo que les dice es, no os estoy obligando a dar, ni os estoy obligando a dar todo lo que tenéis, sino que deis en la medida que podáis, no deis todo y os quedéis vosotros pobres. Esto no es lo que quería San Pablo. San Pablo lo que quería era que diesen de corazón, da igual cuánto diesen, pero que lo hagan de corazón, con alegría. Y habla de la generosidad de Jesús, que Jesús es un ejemplo de sacrificio y generosidad. Dice, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Y aquí en la Biblia indicaba que esto es la motivación de los comportamientos cristianos, que es el ejemplo de Cristo. Y bueno, pues luego dice, no se trata de que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad, como os comentaba. Lo que deja claro es que procuraban el bien no solo delante del Señor, sino también de los hombres, es decir, que ellos aprovechaban cada oportunidad para hacer el bien. También otra de las cosas que he visto en los estudios es que en la Eucaristía, lo que recuerda es que en la Eucaristía Cristo se entrega completamente para nuestra redención. O sea, Cristo continuamente todos los días, bueno, sé que no en todos los sitios, pero por ejemplo en España generalmente en las ciudades suele haber misa todos los días. Entonces todos los días Cristo se está entregando completamente por ti, para nuestra redención. O sea, es ese recuerdo de esa última cena en cada misa. La habilidad de dar y tener el corazón para dar libremente es un don de Dios y luego se nos hace reflexionar en qué y cómo gastamos lo que tenemos, si estamos haciendo buen uso de nuestros bienes materiales. Por último, el capítulo 9, aquí Pablo le está animando en su forma de dar, que sea con el corazón, que sea sincera, lo remarca varias veces. Y les dice, les reconoce también, les sabe comunicar que el celo de los corintios ha estimulado muchísimo. Entonces dice que vayan preparando sus dones. Dice, el que siembra X cosechará X. Es decir, aquí lo que pone como ejemplo es que si un granjero tiene no sé cuántas semillas y planta 2 o 3 y se deja las otras guardadas en el almacén, ¿qué sentido tiene? Las otras no van a germinar ahí guardadas, sino las tendrá que plantar para que el granjero pueda cosechar. No tiene ningún sentido. Entonces este es el ejemplo que se nos pone a nosotros. Dice, que cada cual dé según el dictamen de su corazón. Dios ama al que da con alegría. O sea, si vamos a dar con tristeza, con resentimiento, sin ganas, esto no tiene sentido porque realmente no estás dando sinceramente. Que cuando des con alegría. La generosidad debe ser voluntaria y gozosa. Entonces, luego dice que poderoso es Dios para colmaros de todo bien, que nos da todo aquello que necesitamos. Y además nos da para que nos sobre todavía para hacer buenas obras. Dice, somos bendecidos para que podamos ser bendición de otros. Aquel que provee de simiente al sembrador y da pan para su alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, que este es Dios. Y luego también, algo que les dice San Pablo es que experimenten
ese valor de ese servicio, de esa generosidad, que gracias a esa generosidad glorificarán a Dios. Y con su oración por vosotros manifestarán el afecto que os tienen, a causa de la gracia sobreabundante que en vosotros ha derramado Dios. O sea, muestra ese poder de la oración y también aquello que significa la oración. Cuando tú estás orando por alguien, cuando tú rezas por alguien, estás demostrando el afecto que le tienes, porque al final rezar por alguien es quererlo, aunque generalmente rezamos por aquellos que queremos, pero también es muy importante que recemos por aquellos que no queremos y por aquellos que no nos quieren, porque tal vez veas un cambio en su corazón dentro de X tiempo. O sea, fijaos, San Esteban, en su martirio, él pidió perdón por todos aquellos que le estaban lapidando, y luego, entre aquellos que estaban allí presentes, estaba San Pablo, y fijaos, San Pablo, ¿quién es San Pablo? Si es una de las personas más importantes del cristianismo, San Pablo. Pues fijaos todo lo que hace el poder de la oración. Y dice San Pablo: gracias sean dadas a Dios por su don inefable, por su regalo inexplicable, que es imposible de describir adecuadamente ese don, sin palabras, o sea, es algo que no se puede explicar. Entonces, algo que viene al estudio, que este don inefable es Jesús, que nos lleva a la salvación. Gracias a Jesús por ese don de la salvación, por ese regalo de la salvación nuestra y de nuestra liberación. O sea, gracias a Jesús por su entrega. Por lo tanto, vemos cómo es muy importante expresar hacia los demás cómo nos sentimos y también simplemente comunicarnos, que mejoremos y practiquemos la comunicación, porque esto nos va a llevar a muchísimas ventajas y nos va a hacer mucho bien, porque tal vez una persona muestra su amor de una forma diferente a la tuya. Entonces es importante saber comunicarnos cómo te estoy demostrando, por ejemplo, que te quiero, o cómo te demuestro que hago estas cosas por ti. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.